Buenas tardes, muchas gracias a Conartritis por contar conmigo para poder compartir con ustedes estos minutos y vamos a hablar fundamentalmente de la artritis idiopática juvenil en el colegio y cuál es el rol de la terapia ocupacional. ¿De acuerdo? Me gustaría primero de todo agradecer no solo a Conartritis sino a Esther Chapero Reina, que es una persona pues, que conoce perfectamente la artritis reumatoide y que, bueno, en cierta parte, por culpa de ella, pues estamos aquí reunidos y he tenido la posibilidad y la suerte de poder compartir con ustedes esta charla. ¿Bien? Vamos a hablar un poquito de cuál es el rol que juega la terapia ocupacional en la artritis idiopática juvenil en el colegio y lo vamos a centrar en los aspectos prácticos que esta disciplina nos aporta. Yo trabajo en el Hospital Universitario Fundación Alcorcón en el servicio de rehabilitación y me dedico a la rehabilitación funcional de las extremidades superiores y a dotar, ¿no?, de entrenamiento, función y capacidad en las actividades tanto básicas de la vida diaria como instrumentales a las personas que pasan por el servicio de rehabilitación y por el área de terapia ocupacional. Así que sin más, pues vamos a comenzar, esperando que sea algo productivo esta información. Los roles fundamentales que juega la terapia ocupacional dentro de la patología reumática, ¿de acuerdo?, reumatológica también, son fundamentalmente, como ven ahí, la valoración, el entrenamiento y la estimulación para la participación de las actividades de la vida diaria, tanto básicas como instrumentales del niño. Siempre, obviamente, en la edad juvenil pues, incluye una amplia horquilla en la cual pues, dependerá la adquisición de unos roles u otros, pero se centra fundamentalmente en el niño, pues, en el rol que juega en el colegio y sus responsabilidades y en su vida cotidiana, pues en los aspectos más básicos como pues el vestido, el aseo personal, el cuidado de la apariencia externa y cuando son un poquito pues ya más mayores, pues en otras actividades de carácter instrumental, pues como puede ser el manejo del dinero, la realización de pequeñas compras, la participación colaborando en las tareas del hogar y un largo etcétera, porque como entenderán, pues cada uno de los roles son individuales y dependen tanto del niño como del entorno en el que éste se desarrolla. Por otro lado, valoramos y adaptamos el entorno para mejorar la independencia funcional, es decir, no solo trabajamos estas actividades, sino que llevamos a cabo una evaluación exhaustiva de los entornos y de los productos y objetos que son utilizados para llevar a cabo dichas tareas con el fin fundamental de que el niño sea lo más independiente posible y necesite o la mínima cantidad de ayuda para llevarlas a cabo o ningún tipo de ayuda por parte de tercera persona. Y cobramos un rol relevante y muy particular en el diseño, confección y adaptación de órtesis y productos de apoyo. Es decir, pues podemos modificar los diferentes elementos del entorno y de los objetos o diseñar dispositivos con carácter preventivo o con carácter rehabilitador que mejoren la funcionalidad fundamentalmente de los miembros superiores y de las manos de los niños que atendemos. La terapia ocupacional, por lo tanto, puede ayudar además de una manera muy positiva a reducir el dolor del niño, síntoma tremendamente frecuente y altamente discapacitante que limita la participación social y su interacción en el entorno más próximo, no solo familiar, sino en el entorno escolar y de sus allegados. Por lo tanto, al disminuir y poder prevenir el dolor, contribuye a maximizar su fuerza muscular, la resistencia y la función física, dotándole al niño de mayor independencia para llevar a cabo las actividades cotidianas. Las terapeutas ocupacionales, además, estamos especializadas en la evaluación y tratamiento de la función manual y de la extremidad superior. ¿Por qué? Pues porque la mayoría de las actividades de la vida diaria, tanto básicas como instrumentales, demandan del uso de las manos para que puedan ser ejecutadas de forma independiente. Por lo tanto, ese alto grado de especialización que tenemos las terapeutas ocupacionales se circunscribe fundamentalmente a la terapia de mano y al diseño y confección de dispositivos ortésicos o férulas, ya que estos aparatejos pues disponen de distintos nombres. Por otro lado, la terapia ocupacional contribuye de manera muchas veces determinante a la educación del entorno de la familia en cuanto a carácter informativo, recomendaciones, modificaciones, así como al entorno escolar y del propio niño, en el que va a producirse el desarrollo de su proyecto vital, mejorando con ello el bienestar emocional, físico y social. De esta manera se cumple uno de los principios más elementales que desde la terapia ocupacional aportamos a las personas que atendemos, que es una perspectiva biopsicosocial de los problemas de salud que presentan. Es
Es decir, la artritis obviamente no es solo un problema físico, como bien sabrán, sino que tiene una serie de repercusiones sociales, emocionales, conductuales, que pueden afectar a la autoestima del niño y a su propio entorno, buscando con ello la mejora de estas condiciones y, por lo tanto, su máxima integración y participación social. El objetivo fundamental lo podemos resumir, ¿no?, en estos tres grandes puntos. Por un lado, la terapia ocupacional pretende capacitar al niño para que mejore su identidad, su sentido de autoeficacia, de autorrealización, para que pueda manejar las dificultades del proceso reumatológico que va a poder experimentar o que está experimentando a lo largo de su continuo de salud. Bien. Por otro lado, contribuye a maximizar el potencial y la capacidad del niño para que participe en sus actividades de ocio, básicas, instrumentales, y formen parte esenciales de su propio proceso de crecimiento, no solo físico, sino personal, emocional y social. Y concretamente, trabajamos específicamente la mejora de la función manual, la fuerza muscular, la tolerancia al esfuerzo y la destreza para facilitar su plena inclusión dentro de las actividades propias de sus roles. El juego, el colegio, actividad física o cualquier otro tipo de tarea que implique manipulación y, por lo tanto, que contribuya al desarrollo personal del niño. Me he centrado en esta charla en una serie de cuestiones que, por la frecuencia y preocupación de los padres que normalmente y madres que asisten a los servicios o que son atendidos en el departamento de terapia ocupacional, pues nos hace, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, pues pueden resultar de un carácter práctico y nos pueden hacer una idea un poco de las soluciones o aportaciones a las que podemos contribuir en la artritis idiopática juvenil a través de la terapia ocupacional en el entorno escolar. ¿Bien? Hay que destacar también que no es fácil que una familia o un paciente acceda a un servicio de terapia ocupacional. Esto es debido fundamentalmente al desconocimiento que lamentablemente existe a día de hoy sobre esta disciplina y también a la canalización de los servicios de atención de salud en la que el paciente con artritis reumatoide en muchas ocasiones tiene acceso a un reumatólogo, tiene acceso a un médico rehabilitador, pero no es necesariamente derivado, o bien por desconocimiento o bien por otros motivos, a un servicio de terapia ocupacional. Además, la frecuencia de mi profesión, de estos profesionales, es relativamente baja hasta la fecha si se compara con cualquier otro país de la Unión Europea. Por lo tanto, sí que es cierto que las asociaciones están en contacto directo en muchas ocasiones con el rol profesional del terapeuta ocupacional y son ellas, gracias a ellas, en la que estos pacientes pues, pueden ser derivados, asesorados o orientados a esta terapia. ¿Bien? Bueno, pues algunas de las cuestiones que nos planteamos y que se nos plantean son las siguientes. Cuando un menor es diagnosticado de artritis infantil, de artritis idiopática juvenil, ¿debería comenzar con terapia ocupacional para evitar la pérdida de la movilidad y de la fuerza? A ver, técnicamente la respuesta es sí. Debería poder tener acceso a un servicio de terapia ocupacional donde ser valorado de forma personalizada y exhaustiva y recibir el asesoramiento adecuado a sus características. Tras esta toma de contacto, podría simplemente seguir unas recomendaciones terapéuticas de acuerdo al grado de afectación inicial que presente y un posterior seguimiento de su evolución. Esto quiere decir que si en el estadio en el que acude la persona al servicio de terapia ocupacional no presenta grandes dificultades, no es necesario que implemente un tratamiento. Simplemente con unos consejos o con un posible seguimiento futuro para ver si su situación funcional se modifica, sería suficiente. Si esa persona, por lo contrario, presenta una serie de limitaciones y tiene acceso a este servicio, pues obviamente debería comenzar con el proceso rehabilitador en el ámbito de la terapia ocupacional. Si han perdido la movilidad, las articulaciones, ¿pueden recuperarla? Dependerá fundamentalmente del estadio y fase en la que se encuentra el proceso de artritis. Es frecuente que la presencia de inflamación reduzca la movilidad, que combinada con el dolor que esto provoca, facilitan el inmovilismo, la rigidez y, por lo tanto, la clara tendencia a la estructuración de las articulaciones, con la consecuente dificultad para moverlas posteriormente cuando uno lo desea. Tras estos periodos de tiempo inflamatorios se produce una fase en la que puede existir una mejora muy llamativa del movimiento. Por lo tanto, está indicado que tras la fase inflamatoria se implementen estrategias rehabilitadoras, ¿de acuerdo?, que puedan mejorar
la movilidad de las articulaciones que han sufrido dichos procesos inflamatorios. En ocasiones, es verdad que las deformidades articulares pueden estar ya establecidas, crónicas, y requieren, por lo tanto, de otras soluciones desde un punto de vista médico, como por ejemplo las cirugías, que van a pretender restaurar la biomecánica articular, la movilidad funcional, dotándole al niño del máximo de independencia y del máximo de movimiento disponible en presencia de esas alteraciones que por unos motivos u otros, la agresividad de la enfermedad u otro tipo de alteraciones que hayan podido darse o circunstancias, ya han instaurado determinadas rigideces. Pero en principio, respetando la fase inflamatoria, la pérdida de movilidad, lo que encontramos en terapia ocupacional es que muchas veces existe miedo a mover las articulaciones de forma activa, a entrenar en ejercicios de fortalecimiento a los niños, por temor a que se puedan romper las articulaciones, existan lesiones ligamentosas o tendinosas y un largo etcétera de temores que, obviamente, si uno no dispone de la información adecuada o del asesoramiento correcto, pues son lógicas que no las encontremos. Pero es muy importante y la evidencia actual desde el punto de vista médico y rehabilitador nos indica que el movimiento precoz y el movimiento regulado y adaptado a las necesidades del niño maximiza sus resultados funcionales. Es decir, los programas de ejercicios adaptados son beneficiosos y maximizan el grado de funcionalidad del usuario que los practica, manteniendo y primando sobre todo que no se pierda el rango articular de movimiento, tanto activo por sí mismo como pasivo, como articular. Eso se traduce en mayor independencia para llevar a cabo las actividades de la vida diaria. ¿Bien? ¿Hasta qué punto la deformidad articular y la debilidad muscular pueden impedir la escritura o poder sujetar un libro? Pues desde esta perspectiva es muy frecuente el rol, ¿no?, en el colegio a través de la escritura, obviamente, y el manejo de los materiales escolares, bien pues tijeras, sacapuntas, libros, cuadernos y el largo etcétera de materiales que utilizan los niños. Y nos preguntamos, y muchas veces nos solicitan si existen técnicas para que esto resulte más sencillo. Pues la deformidad y la debilidad pueden llegar incluso a impedir la escritura tal como nosotros la entendemos, es decir, sin productos de apoyo, o bien la capacidad para manipular estos otros objetos que forman parte de los roles escolares, pero tal como nosotros la entendemos. Pero sí que existen técnicas mucho más eficaces que pueden evitar esto y las más eficaces son las que tienen carácter preventivo. Es decir, cuando al niño le educamos en programas de ejercicios de movilidad articular y de fortalecimiento muscular adaptados, cuando evitamos el desuso de esas articulaciones y la sobreprotección por miedo a que ocurra algún evento traumático dentro de las articulaciones, eso es algo fundamental y tenemos que maximizar la funcionalidad de las manos y de las extremidades superiores. Para ello existen técnicas y existen soluciones muy atractivas, como pueden ser la confección de dispositivos ortésicos, la utilización de productos de apoyo, como pueden encontrarse en cualquier papelería, engrosadores, adaptadores de escritura, utilización de atriles, adaptadores para pasar las páginas sin la necesidad de hacer presiones digitales que maximicen o que fuercen las articulaciones pequeñitas distales de los dedos, o sobre todo que faciliten el movimiento de la columna del pulgar, que suele estar tan frecuentemente alterado, debilitado e incluso con dolor. Bien, todas estas acciones lo que contribuyen es al mantenimiento de la función del niño y con ello a reforzar ese sentido de autoeficacia y de autorrealización, haciéndole sentirse eficaz en su día a día y ayudando a conformar su personalidad y reforzando su bienestar emocional, cognitivo y social. Por lo tanto, prima la salud por delante de si el tipo de prensión es la adecuada en términos de que todos los niños utilizan algún tipo de prensión, ¿no? Además, la escritura obedece a una serie de condicionantes particulares que podemos comentar, ¿vale? Aquí, por ejemplo, podemos observar pues, diferentes ortesis confeccionadas de manera individual por terapeutas ocupacionales para sujetar un bolígrafo con una pinza clásica tridigital, pero dando estabilidad a la columna del pulgar. Podemos diseñar en fases inflamatorias otro tipo de ortesis de termoplástico donde el boli pueda ser sujetado a través de estas estructuras mientras el sujeto no tiene que forzar las articulaciones.
Existen medidas universales como los engrosadores de mango que facilitan la prensión, evitan la sobrecarga articular y minimizan el esfuerzo, permitiendo la escritura de una forma más fluida, pero no solo la escritura, sino que podemos engrosar el mango de una cuchara, de un peine, de un cepillo de dientes con la misma finalidad preventiva. Podemos enseñar al niño a coger el bolígrafo de formas diferentes, igual de eficaces en términos de caligrafía, o podemos modificar los tipos de prensiones utilizando presas globales, pentadigitales con todos los dedos, engrosadores, como decíamos hace un momentito, o adaptadores de escritura que estimulan, en vez de que los dedos se tengan que conformar a las características del lapicero, pues se conforman a las características mucho más ergonómicas y adaptadas del adaptador de escritura. Podemos recomendar para la independencia en las actividades de la vida diaria también ortesis o bien productos de apoyo como son los mangos articulados y mangos de alcance largo, ¿de acuerdo? Podemos ver y cambiar los diferentes tipos de prensiones y de empuñaduras, facilitando así la utilización de la muñeca de una manera mucho más eficiente y mucho menos lesiva o agresiva. Y existen un montón de alternativas también que podemos disponer en el mercado de los productos de apoyo que demandan de un entrenamiento, obviamente, porque si no la mayoría de ellos acaban muertos en un cajón o en el armario, como pueden ser abrochabotones, pueden ser cuchillos adaptados para que el niño no necesite ayuda durante el comedor y un largo etcétera, que se adaptará obviamente a las necesidades individuales de cada niño. Con respecto a la lectura, pues la presencia de atriles que sujetan páginas, que nos ayudan a pasarlas y que descargan las articulaciones de los hombros, de los codos y nos permiten tener una lectura en una mejor posición de todo el cuerpo en su conjunto, nos permiten, por lo tanto, llevar a cabo este tipo de actividades sin que las articulaciones sufran. Existen otros dispositivos que podemos modelar a nuestro antojo porque son flexibles pero a la vez disponen de suficiente rigidez para utilizar teclados, pulsadores. Y en cuanto al trabajo manipulativo, pues en vez de utilizar unas tijeras clásicas, pues se pueden utilizar otro tipo de tijeras que sean accionables con diferentes tipos de prensiones o sin prensión alguna, es decir, con un apoyo del talón de la mano, cúters, que bien utilizados nos pueden facilitar estos trabajos, y existen multitud de productos de apoyo para facilitar la independencia y que el niño siga haciendo estas tareas sin necesidad de ayuda por parte de tercera persona. Desde el ámbito específico de la terapia ocupacional, a través del termoplástico que utilizamos, podemos confeccionar no solo productos de apoyo adaptados de una manera tremendamente individual a las características del niño, ¿de acuerdo? Desde sujeciones de lapiceros, ortesis que estabilizan la muñeca y permiten la prensión y la escritura, guanteletes de neopreno que le permiten al niño no tener que estar haciendo una presión continua y por lo tanto le permiten seguir escribiendo, adaptadores para la vida cotidiana a la hora de hacer la actividad de la vida diaria básica de comer, pinchar, partir. Podemos también utilizar y utilizamos estas ortesis pues, en las fases más agudas, inflamatorias, o cuando se empiezan a observar determinadas deformidades, es fundamental derivarlo para evitar la progresión de la misma. Podemos usar férulas estático-progresivas, es decir, que evitan la tendencia a la deformidad. Podemos colocar las articulaciones en el mejor plano disponible o evitar y colocar las manos en posiciones de reposo funcionales que sabemos que minimizan la inflamación, palían el dolor y evitan la contractura muscular y la deformidad articular. Además, muchas de ellas pues, pueden tener una doble funcionalidad en el sentido de prevenir y ser activas, es decir, le permiten al niño seguir haciendo actividades como puede ser teclear, como puede ser coger o soltar objetos y un largo etcétera de acciones que los niños pues demandan acorde a sus roles y circunstancias. ¿Vale? Existen de todo tipo, pueden ser digitales, tan sencillas o complejas como ese anillo o ese doble anillo que podemos hacer en termoplástico, otras correctoras con elementos más dinámicos, u otras posturales, ¿no? Normalmente nocturnas, que evitan la tendencia a la progresión de este tipo de deformidades. ¿Bien? ¿Qué resulta más adecuado para ellos? ¿El uso de lápices y bolígrafos o un ordenador digital? Pues a ver, eso va a depender de las preferencias individuales de cada niño. Y la motivación sabemos que mueve montañas. Y también va a depender de sus características.
clínicas. Por lo tanto, valoraremos los aspectos positivos y negativos desde un punto de vista funcional, es decir, si queremos recuperar la movilidad del paciente, del niño, y nosotros lo que hacemos es evitar que utilice la mano, pues evidentemente vamos a poder recuperar movimiento, ¿de acuerdo? Desde otro punto de vista, este tipo de dispositivos también tenemos que valorar la perspectiva cognitiva, es decir, el rendimiento académico, su nivel atencional y el sentimiento de autoeficacia y de autorrealización que le da el sentirse independiente a la hora de poder gestionar sus propios apuntes, a la hora de poder escribir sus propios frases y que no tenga o dependa de las nuevas tecnologías, o bien por lo contrario, como pone en el primer punto, los niños actualmente están tecnificados y les resulta tremendamente atractivo mucho más utilizar una tablet, ¿de acuerdo?, que un rotulador. Entonces, bueno, pues se pueden adaptar tanto unos dispositivos como otros, pero obviamente con una tablet no va a desarrollar una capacidad manipulativa como podría desarrollar con una escritura tradicional, ¿no? En cualquier caso, todas las opciones permiten y mantienen la función, que es el objetivo primordial que nos debemos plantear en los niños que tienen este tipo de dificultades, ¿vale? ¿Es perjudicial para ellos permanecer muchas horas sentados? ¿Cómo deberían sentarse? A ver, la respuesta suele ir asociada a la presencia o ausencia de dolor. Es un síntoma muy frecuente y si existe dolor, se deberían respetar los cambios posturales en bipedestación, es decir, dejar al niño en el aula que deambule, y que camine, que libere, que suelte las piernas, que descargue la espalda. Eso evita la inmovilización, ¿de acuerdo?, y la contractura muscular. Sin embargo, si no se puede levantar, pues eso puede reforzar claramente el dolor, la contractura y empeorar el cuadro y con ello la adherencia a querer ir a clase, la atención. Si te duele algo, tú no estás atento a lo que dice el profesor o la profesora, estás bastante fastidiadete como para atender y aprender, ¿no? Entonces eso puede influir claramente en los mecanismos de aprendizaje de los niños. Las mesas y las sillas deberían respetar los principios básicos de ergonomía relacionados con la clínica de la artritis idiopática, pero esto sabemos que en muchas ocasiones es muy complicado. La altura y anchura de las mesas deberían ser suficientes, la altura de las sillas deberían evitar la sobrecarga de las flexiones de cadera, de las rodillas y de los tobillos, y el respaldo debería ser más elevado o más bajo en función del grado de deformidad o dolor que tenga el niño, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues apelamos a las cuestiones más elementales, es decir, sería mejor ver a un niño sentado en una mesa no plana, sino con un plano inclinado, porque eso reestructura completamente tanto la posición de su zona lumbar como de su cuadrante inferior, así como de la cabecera y el cuello. Sin embargo, cuando las mesas son lisas, planas y las sillas no están reguladas en altura, pues normalmente el niño se adapta a el mobiliario que tiene y debería ser al revés, ¿no? Deberíamos poder tener la posibilidad de adaptar el mobiliario a las características del niño y no viceversa. Entonces hay que evitar cualquier tipo de posición forzada que contribuya a la presencia y al mantenimiento del dolor. Otro aspecto muy frecuente que manejamos es el tipo de mochilas. Las mochilas en general tienen que ser aquellas que eviten la sobrecarga y el estrés de las articulaciones implicadas, bien sean las manos, los hombros o la espalda. Mochilas con mucho peso deben llevar ruedas, como la de la imagen. El tiraje y el asidero del de la imagen debe ser lo suficientemente alto y lo suficientemente ancho en la mano para evitar la flexión forzada de las articulaciones de la mano y lo suficientemente alto para evitar la rotación excesiva del hombro y la hiperextensión del codo. Y la empuñadura, por lo tanto, ha de ser ergonómica, cómoda. Las tirantas de la mochila, cuando van sobre la espalda, pues tendrían que ser gordas, engrosadas y ser suficientemente anchas. Y sobre todo, no cargar de mucho peso, aunque los niños llevan verdaderas burradas de peso en las mochilas. Correctamente reguladas en altura para que el peso se reparta sobre el eje corporal, es decir, sobre la estructura más fuerte, la espalda, no lastimando los hombros, y eso depende de la correcta regulación en altura, que es donde deberíamos respetar la curvatura de la zona lumbar, es decir, evitar las mochilas demasiado bajas, porque va a ser la zona más débil desde un punto de vista anatómico para poder soportar peso. Pero en general, cualquier mochila que cumpla estos principios elementales estaría indicada, obviamente adaptada a las necesidades individuales de cada niño. Bien. Existen múltiples pruebas de lo que hemos comentado aquí brevemente en cuanto a la realización de protocolos de ejercicios, la participación social y la importancia que tienen, la adaptación curricular, que muchas veces debería poderse hacer con este tipo de niños, sobre todo en presencia de dolor,
¿de acuerdo? Y la relevancia que tiene el ejercicio y el mantenimiento de la actividad física mediante programas sencillos de movilidad o adaptando también las clases de educación física que se imparten en los colegios. Pues ahí es necesaria la estrecha y tan valorada colaboración que muchos de los profesores hacen para poder adaptar sus clases a las características de los niños que presentan artritis idiopática juvenil. ¿Bien? Pero bueno, son muchas estas evidencias científicas, nosotros tenemos que trabajar con ellas, pero lo importante es que podamos plasmarlas y llevarlas de una forma pragmática a la práctica clínica. Y por mi parte, nada más. Espero haberles aportado algún tipo de consejo o recomendación y sobre todo animarles a que si no conocen o no han podido tener contacto con un servicio de terapia ocupacional, pues se animen a hacerlo si así lo estiman oportuno. Y con esto finalizaríamos y quedando a disposición de ustedes por si tienen cualquier tipo de pregunta, pues encantado de poder compartir experiencias con ustedes. Muchísimas gracias.